Kafka escribía cuentos muy extraños. Hola, ¿qué tal? Los saludo a Josué R. Álvarez, eso es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento de Franz Kafka que obviamente no necesita carta de presentación. Ya todos sabemos quién es Kafka, todos sabemos porque creo que todos conocemos la Metamorfosis. El relato se llama Un médico rural y obviamente nos cuenta la historia de un médico rural, de un médico de pueblo. Como dije en el encabezado, el cuento es muy raro y nos presenta a este médico, a este doctor, que recibe un llamado a bueno, ya en la noche, en medio de una tormenta de nieve. Tiene que ir a visitar al enfermo, él tiene un coche, pero no tiene caballos. Le pide a Rosa, su criada, su muchacha, la que le ayuda en la casa, que vaya a buscar uno y ella muy obediente sale a buscarlo, pero no encuentra, nadie le quiere prestar porque lógicamente en esas condiciones nadie le va a prestar un caballo, porque el caballo puede lastimarse, puede morirse, bueno, es un problema. Entonces él está desesperado y hay un punto de giro en el cuento y es que de la nada aparece un tipo con dos caballos muy fuertes. Caballos que uno dice, estos caballos van a cruzar la tormenta. Son caballos muy fuertes y el tipo se los ofrece, pero muerde a Rosa. Así como lo escuchan, el tipo muerde a Rosa y se da un indicio de que cuando el doctor se vaya, él puede abusar de la pobre muchacha. El doctor le dice que le acepta los caballos, pero que él tiene que acompañarlo a visitar al enfermo. Y el tipo no sé cómo, no sé en qué momento se las arregla. El doctor acaba subido en el coche y le da arrea a los caballos. Arrea a los caballos y el doctor se va preocupado porque la pobre Rosa quedó con el tipo. Y él va a ver a su enfermo, ¿no? Luego todo lo que pasa es más o menos un sueño. Llega al lugar, resulta que el tipo no está enfermo, lo que tiene... Bueno, primero dice que no está enfermo, luego se le descubre que tiene una herida, pero una herida putrefacta, por cierto, pero que no amerita la presencia del doctor. Y luego, como les dije, todo lo que pasa es onírico, ¿no? Es un sueño. Lo desnudan, le ofrecen ron, bueno, una locura, ¿no? Le cantan canciones, bueno, eso se convierte en algo muy extraño. Y él se molesta porque él está muy preocupado por Rosa. Y el cuento termina en que él vuelve, su único deseo es volver para ayudarla y en efecto vuelve. Y luego no se sabe qué es lo que sucede. Yo la verdad es que este cuento no sé por dónde tomarlo. No se me ocurren muchas maneras de abordarlo. Posiblemente sea incapacidad de mi parte y no incapacidad del cuento, ¿no? Pero sí me costó digerirlo. De hecho lo leí más de una vez porque me costó digerirlo. Porque no pasa nada espectacular en el cuento. Es un cuento que es como para leerlo tranquilamente, ¿no? Y no esperar nada de él. Luego sí es cierto que el doctor, el personaje, se queja de los llamados falsos a los médicos porque parece que eso es un falso llamado. Porque por culpa de eso no solo pasó una noche, sino que, y esto es lo más grave, algo le pudo haber pasado a la pobre muchacha, ¿no? Imagínense, quedó con ese tipo que era, no lo dije, pero era un tipo grande, un tipo enorme, y pues la pobre muchacha quedó ahí sola con él. Y más o menos por ahí uno se lo puede tomar el cuento, ¿no? Como este tipo de evidencia de que está mal hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego al final del cuento él dice que
la gente no le deja dormir en la campanilla de medianoche. Y es cierto que también Kafka tenía como costumbre quejarse de los trabajos. En muchos de sus cuentos los personajes se quejan de cualquier trabajo que no sea la literatura. Y eso a mí me parece bien interesante. Luego, también es cierto, bueno, como lo decía, el cuento no tiene una historia que impresione, no tiene una estructura que impresione. También es cierto que el cuento se trata de una traducción. Y eso pues, puede que le reste algo de la magia que originalmente tenía. Y como acercamiento a lo humano se propone una idea, y es que los médicos, si curan pues bien, pero si no pues es que resulta que son muy malos. Y eso yo he escuchado a muchas personas hablar así, quejarse de los médicos injustamente, y hay personas que lo piensan y lo sienten de esa manera. Y creo que es injusto, salvo que obviamente se trate de una negligencia médica. Vamos a ver, como la profesión de ellos es tan noble, como la profesión de ellos tiene ese alto grado de nobleza de salvar al otro, pues resulta que es que si no lo salva es malo. Y pues yo creo que no es así. No es así, no debería verse de esa manera. Y creo que es más o menos por donde se puede abordar el cuento, porque de hecho lo dice explícitamente. Como esto, como la exégesis que normalmente hago de los cuentos, ¿no? De lo que dicen, más de lo que quiso decir el autor, porque quizá Kafka nos quería contar la historia de este tipo que pues que a medianoche no hallaba cómo rayos ir a visitar a un médico, a su enfermo, ¿no? A su paciente. Y eso es algo que obviamente si lo trasladamos al siglo XXI, pues imagínense ahora con ese asunto de la pandemia, pues todo mundo prácticamente es capaz de recibir una consulta online, ¿no? Puede estarse cayendo la ciudad entera, pero si hay conexión a internet, pues podemos tener una consulta al menos muy general. Pero también pensando en los médicos y en esta pandemia, ¿no? Un poco lo que ha sucedido es que ellos están en una situación muy comprometedora, y puede pasar esto, ¿no? Que si hacen su trabajo bien, pero es que si no lo hacen, es decir, si fallan, o mejor dicho, si no pueden hacer, o si el caso escapa a sus posibilidades, es que son malos, y creo que a veces los soterramos, ¿no? Bajo esos argumentos, bajo esas ideas. Y bueno, este es el cuento de un médico rural. Quizá ese acento, quizá ese adjetivo de rural, pues tenga algo que ver con la incomunicación y demás, y no lo he estado viendo, pero bueno, puede que sea por ahí. De todas maneras, busquen el cuento, léanlo, juzguenlo, siempre es un buen ejercicio tratar de encontrar algo que alguien más no encontró en el cuento, y así, bueno, también se disfruta un poquito más. Eso es todo y nos escuchamos en la próxima. Chao.